Bueno, vamos a hablar de un tema que está evidentemente abriendo los telediarios porque la segunda regularización fiscal del rey emérito de Juan Carlos I ha provocado un tsunami en lo que tiene que ver con la situación de la corona en un momento en el que también las tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez se superponen una tras otra. Y todo esto coincidente con la aparición de una obra de referencia sobre la figura de Felipe VI, en la cual se revelan todas las claves de su convulso reinado, escrita por el periodista que nada más y nada menos dio la exclusiva sobre la abdicación de Juan Carlos I, y es, como ustedes saben, es José Antonio Zarzalejos, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar del otro lado de la conexión. José Antonio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Pues muy buenos días y muchas gracias. La primera pregunta, la de rigor. No te dio tiempo, evidentemente, en el libro a contarlo, pero ¿cómo ha caído la noticia sobre la regularización, el impacto que ha tenido, si te ha sorprendido y sobre todo si en estos momentos se cuestiona si Hacienda ha tenido un trato de favor con el rey emérito? Bueno, no me ha sorprendido porque en la página 136 del libro ya se avanzaba la posibilidad de que se produjese una gran regularización del rey, precisamente asistido con dinero, bien por donación, bien por préstamo, de personas de su entorno y amigos. Página 136, por lo tanto, a mí no me ha sorprendido en absoluto, sino al contrario. En el libro está preanunciado de que esta posibilidad era muy real, era muy verosímil. Por lo tanto, no me ha sorprendido. Puede sorprender, y de hecho sorprende en muchos ámbitos, que la agencia tributaria no haya tenido una mayor proactividad para comunicarle a la representación letrada del rey emérito la apertura de un expediente de inspección. Porque si así hubiese sido, la regularización fiscal no se hubiese producido y el rey no hubiese podido evitar una eventual acción penal por delito fiscal. Él lo que ha hecho ha sido acogerse a una excusa absolutoria prevista en el artículo 305 del Código Penal, siempre y cuando no se hubiese abierto previamente un expediente administrativo o se hubiese incoado un procedimiento penal. Este es un tema muy delicado, extraordinariamente delicado, sobre el que yo no tengo una información cualificada y sobre el que debería responder en todo caso el gobierno. El gobierno. Y no puedo en este momento dar información cualificada sobre el por qué no se ha comunicado antes a la representación del monarca emérito, pues que tenía pendiente lo que tenía pendiente, evidentemente, y haber evitado una regularización que le hubiese llevado indudablemente a una querella criminal por delito fiscal. Una de las partes más interesantes de tu libro es cuando hablas de esa abdicación en la cual hubo mucha improvisación, en la cual las cosas no se han hecho bien. Y me gustaría que, por eso también dabas una clave sobre una segunda abdicación para evitar que Juan Carlos I gobernase a la sombra. Nadie duda hoy del liderazgo de Felipe VI, pero sí es verdad que esa abdicación, según lo cuentas en detalle en tu libro, pues no se hizo del todo bien. ¿Qué fue lo que ahí no salió como se debía? Yo creo que no salió bien por una razón, porque cuando un monarca en una monarquía parlamentaria abdica con todas las consecuencias. Es decir, en primer lugar, se muda de residencia. No tiene ningún sentido que siga viviendo en la residencia del jefe del Estado cuando él ya no lo es. Y por otra parte, hay otros edificios del patrimonio nacional que podrían haber sido una digna residencia para él y para doña Sofía. Primer punto. Segundo punto, es absolutamente irregular que el propio rey Juan Carlos se haya autoconcedido el tratamiento vitalicio
de majestad y el título vitalicio de rey, sin dejar que su hijo, después de su proclamación, lo hiciera si lo creía conveniente. En tercer lugar, se le encomendó al rey una agenda de representación de la casa y del propio Estado, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, claramente improcedente, puesto que un rey abdicado no tiene ninguna función constitucional, ni de orden legal, no es más que una referencia de carácter simbólico e histórico. Y más todavía, se creó dentro de la Casa del Rey una secretaría personal con un secretario que era consejero diplomático de la Casa, Alfonso Sanz Portolés, para gestionar, digamos, la asistencia al rey emérito y a la reina. Claro, ¿eso qué hace? Eso hace que se produzca una confusión, que se dupliquen los focos de atención mediática, política y social hacia dos figuras, dando a entender un malentendido, mejor valga la redundancia. Aquí solamente había un rey titular, que era Felipe VI. Dio la sensación entre 2014 y 2019 que había dos. Y eso es lo que debió evitarse por todos los medios, sobre todo cuando se ha podido ver, lamentablemente, que el rey emérito, después de su abdicación, ha seguido manteniendo comportamientos de carácter financiero opacos a la hacienda pública española, que son del todo inaceptables. José Antonio, eres también, bueno, con Juan Carlos, muy crítico, dices incluso que la corrupción es indudable, sea o no castigado penalmente. Ahí incluso, bueno, alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la presunción de inocencia? Pero, ¿cuáles son los elementos que te llevan a afirmar eso tan categóricamente? No, pero es que, vamos a ver, yo no es que sea particularmente crítico. El que ha tomado las decisiones que destruyen la presunción de inocencia ha sido el propio Juan Carlos I. Vamos a ver, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Juan Carlos I ha negado haber recibido una donación, si es una donación, de Arabia Saudí de 100 millones de dólares? No. ¿Ha negado que haya transferido parte de ese dinero a Corina Larsen, depositado en una fundación Lucum no declarada a la Hacienda Pública? No, no lo ha negado. ¿Ha regularizado el rey emérito por donaciones 678.000 euros a la Comunidad de Madrid? Sí, luego no los había pagado. ¿Ha regularizado 4.400.000 euros a la agencia tributaria del Estado? Sí, luego no los había pagado. Vamos a ver, ¿quién es el que destruye la presunción de inocencia del rey emérito? ¿Es el libro que yo he escrito o es él? Vamos a dar un paso más todavía. ¿Quién le retira a su padre la asignación presupuestaria y por qué lo hace? Felipe VI. ¿Quién renuncia a la herencia de su padre procedente de esos fondos? Por sí y por su hija, la princesa de Asturias. Felipe VI. No es el libro, ¿eh? ¿Quién le indica que debe expatriarse? Desde luego no soy yo, ni nadie. Es Felipe VI con el aval del presidente del gobierno. ¿Quién destruye la presunción de inocencia del rey emérito? El rey emérito. Eso debe de quedar claro, me parece a mí. El que regulariza es porque previamente ha cometido una infracción. El que no tiene una asignación presupuestaria es porque no tiene una conducta digna. Y el que es expatriado, al que se le indica que se expatríe, es porque ha tenido un comportamiento también inadecuado y además perjudicial para la jefatura del Estado. De tal manera que el libro no destruye la presunción de inocencia.
constata que la destrucción de la presunción de inocencia la corresponde al propio rey Felipe y a su padre con actos inequívocos, cuya interpretación es absoluta y totalmente inequívoca. Pones, ahora que hablas de la expatriación, es una de también de los temas más apasionantes del libro. A mí me ha llamado la atención porque comentas que hubo en todo momento sintonía, distante, pero sintonía con el gobierno de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez estaba al tanto, que fue una operación consensuada de alguna manera con Moncloa, que esas palabras, cuando él dijo las palabras de Pedro Sánchez de de tener mucha preocupación o inquietud, etcétera, estaba todo perfectamente calculado. Lo que a mí me llama la atención es cómo fue que le convencieron para que se vaya de España. ¿Qué elementos le pusieron sobre la mesa para que Juan Carlos aceptara irse de España? Bueno, hay un elemento que es poco conocido, pero muy importante. El rey, en una casa reinante, ostenta la jefatura de la familia. Y los argumentos que le pusieron encima de la mesa, aparte de la autoridad del propio Felipe VI como jefe de la familia real, se le pusieron encima de la mesa razones de conveniencia para su persona, para la persona del rey titular y para la propia corona. Y renuentemente, pero las aceptó. Insisto, renuentemente, pero las aceptó. Y eso solamente fue posible por la decisión de Felipe VI y por el aval que a la decisión de Felipe VI prestó, como no podía ser de otra manera, por la envergadura política que tenía esa decisión, el presidente del gobierno. La materialidad de los argumentos que se le pusieron encima de la mesa al rey emérito, pues literalmente no los conozco, pero fueron razones de conveniencia, razones políticas, razones institucionales, bien explicadas por su hijo y también bien explicadas sobre todo por el jefe de la casa, Jaime Alfonsín. Hay que tener en cuenta que para esta operación de expatriación, que la veían venir desde hace mucho tiempo, yo escribí sobre ella y sobre su posibilidad cierta el 16 de marzo del año pasado, es decir, meses antes de que se produjera. Y te criticaron. Y te criticaron. Pensabas que estabas divagando. Me pusieron verde, pero bueno, esto en el periodismo tenemos que asumir que muchas veces esto es natural, forma parte del juego de nuestra profesión en el que seamos criticados como nosotros criticamos. Pero esto al margen, sí hay que constatar que para la expatriación del rey se formaron unos equipos de interlocución, uno en la Zarzuela bajo la dirección de Jaime Alfonsín y otro en la Moncloa bajo la dirección de la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, y que se llevó adelante con muchísima discreción. Volviendo al tema de Pedro Sánchez, las últimas palabras de esas refiriéndose a las conductas del rey como conductas incívicas, también sigues creyendo que estaban calculadas y meditadas en sintonía con la Casa Real. Bueno, estas últimas no me consta que las haya consultado con la casa del rey. No, esa información no la tengo. Ahora, que el presidente del gobierno, por una parte, diga que esas conductas son incívicas, pero por otra, y de forma inmediatamente posterior, digamos, subraye la bondad de las medidas tomadas por Felipe VI, me parece que es una ecuación dialéctica muy adecuada. Es que estamos hablando de una regularización de 4.400.000 euros, que se corresponden con una renta en especie superior a 8 millones de euros. Claro, es que esto es muy serio, porque el que ha eludido, ha evadido esos impuestos, es que era jefe del Estado hasta 2014. Estamos hablando además de
rentas en especie y servicios que además se han hecho con infracción de las normas específicas que en 2015 dictó para la familia real Felipe VI. Por lo tanto, que el jefe del gobierno se pronuncie en unos términos tan duros se corresponde a la propia dureza del juicio que merece el comportamiento del rey emérito. Leyendo tu libro, uno tiene la sensación de que en Casa Real entienden que el mayor peligro para la corona es el rey emérito. No es Podemos, no es Sánchez o alguna alternativa política. Hombre, claro, es evidente que es así por una razón, porque claro, ¿en qué punto de apoyo descansa el discurso republicanista en este momento en España? Pues fundamentalmente en el comportamiento del rey emérito, de Juan Carlos I. Si en este momento hiciésemos abstracción de aquellas conductas, probablemente la capacidad para articular un discurso republicano en este momento por parte de Unidas Podemos y de los independentistas sería mucho menor. Tenemos que ser muy realistas. No podemos caer en los mismos vicios en la adhesión a la monarquía en la que se cayó en la Restauración, en la que a Alfonso XIII nadie le dijo Majestad, señor, por aquí no. Aquí no se lo ha dicho Felipe VI a su padre. Y le ha dicho, por aquí no vamos a pasar. Esto no va a quedar impune. Vas a tener que pagar. Vas a pagar todo lo que puedas desde el punto de vista financiero a la hacienda pública y vas a tener que redimir conductas más allá de que tengan responsabilidad penal o no, con un alejamiento. Bueno, yo creo que esto implica mecanismos de autorregeneración incluso dentro de la jefatura del Estado y en una institución que es biológica y hereditaria. Y por eso me parece que tiene más mérito, porque hay elementos emocionales, afectivos dentro de ella. Es apasionante, ¿no? Porque no sé si históricamente ha habido un caso igual en la monarquía en el cual un hijo tiene que suceder a su padre y al mismo tiempo combatirle y ponerle límites, ¿no? O sea, es increíble. Sí, bueno, sí ha habido, en la historia de España lo ha habido y en el libro lo cuento. Por ejemplo, Carlos IV le pidió a su hijo Fernando VII venir a morir a España. Estaba instalado en Italia. Fernando VII se lo negó. Pero tenemos un caso todavía más reciente, en el siglo XX. Reinando Alfonso XIII, su abuela, Isabel II, murió en el exilio en París. Pero si queremos buscar alguna otra referencia, fijémonos en el rey abdicado Eduardo VIII, duque de Windsor, que murió en Francia y que no volvió a morir a Londres. Fue visitado en Francia incluso por su sobrina, la reina Isabel II, y le comunicó que no volvería allí, al Reino Unido. Hemos visto en este momento algo distinto, pero que tiene ciertas evocaciones también, como por ejemplo lo que está ocurriendo con el nieto de la reina Isabel, Harry, el príncipe Harry. Bueno, ¿qué implica eso? Implica que en las familias reinantes, en las casas reinantes se mantienen unas normas internas que no son de obligado cumplimiento desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero que sus miembros las asumen. Y don Juan Carlos está asumiendo también unas normas internas. Ojo, hay que recordar que don Juan Carlos estuvo distanciado de su padre durante muchísimos años. Porque don Juan, durante también muchos años, entendió que la sucesión de la corona, cuando se produjera, tenía que ser en su persona y no en la persona de su hijo, e incluso no hizo aplicación de sus derechos dinásticos hasta 1977. Por lo tanto, lo que le está ocurriendo al rey emérito, alguna evocación
personal ya la tiene de su relación con su padre, el conde de Barcelona. De hecho, tú publicas la carta del conde de Barcelona, si mal no recuerdo, la de la abdicación. Bueno, lo que reproduzco es el párrafo fundamental del discurso de abdicación en la zarzuela ante su hijo, en la que dice, bueno, yo abdico todos los derechos dinásticos que a mí me podrían corresponder en la persona de Juan Carlos I, mi hijo. Pero no solamente aquellos, sino también los de la jefatura de la familia, y lo dice de forma explícita. Quiero decir que todo esto que está ocurriendo en la familia Borbón, don Juan Carlos no se puede llamar andanas. Él ya tuvo una determinada actitud también con el conde de Barcelona, don Juan de Borbón. Y durante muchos años estuvieron sin dirigirse la palabra. Y bueno, y con razones y en circunstancias también muy difíciles desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista político. Cuentas, si la primera amenaza es Juan Carlos para la corona, la segunda tiene que ser Corina Larsen. De hecho, tú cuentas, o te cuentan, que es muy temida en Casa Real. ¿Por qué? Bueno, evidentemente que es una persona... Hombre, es temida por una razón, porque ella estuvo, digamos, en las interioridades de la vida de don Juan Carlos durante varios años. Por lo tanto, conoce todos sus comportamientos, financieros y no financieros. Y además tenía expectativas en esa relación, unas expectativas verdaderamente extraordinarias. Incluso la de poder tener un enlace matrimonial, un segundo enlace, para ella un tercero y para don Juan Carlos un segundo enlace matrimonial. Llegó a pensarse o a creerse que eso podía ser posible, ¿no? Es una mujer, por una parte, despechada, pero es una mujer, por otra parte, que tiene que defenderse porque está imputada por blanqueo por la justicia suiza. Sí, y efectivamente, y como ha estado, digamos, muy próxima al rey durante muchos años, pues es evidente que tiene conocimiento de hechos, de circunstancias que podrían agravar la situación del rey emérito. No hay que olvidar, por ejemplo, que ella vivió en una residencia cercana a la Zarzuela, debidamente acondicionada, ¿no? Por orden de don Juan Carlos, y don Juan Carlos hacía allí vida con ella. Por lo tanto, es una persona que ha estado, insisto, en las interioridades de unos años muy opacos en la vida del rey emérito. Mucha gente, algunos medios de comunicación decían de Corina, bueno, es una trepa, es una oportunista, pero después de esta última regularización, esos argumentos me parece que ya quedan desacreditados, ¿no? Yo no he tratado en mi libro de Corina Larsen, no la conozco. Mi libro se refiere fundamentalmente a Felipe VI y como una circunstancia inseparable de Felipe VI, las conductas de su padre, en las que está presente también Corina. Yo realmente la historia de Corina Larsen no la conozco, más allá de lo que he necesitado conocer para situarla como una circunstancia vital que ha, digamos, interferido en la familia real y que ha afectado a Felipe VI. José Antonio, en relación al tema de Sánchez, tengo un disenso con tu libro en el sentido de, dices, bueno, es más peligroso, parece ser, ¿no? No lo dices así, lo digo yo, pero corrígeme, dices, más peligroso un populismo de derechas, en este caso Vox, para la corona, que Pedro Sánchez, porque un Pedro Sánchez que va de la mano de golpistas, que va de la mano de bolivarianos, que va de la mano que pacta presupuestos con los herederos de la ETA, y sin embargo no veo, tú reflejas que hay buena sintonía entre la corona y Casa Real. Y los últimos hechos del homenaje del 23F
así como tú relatas perfectamente lo que pasó en Barcelona, en aquella promoción de jueces, y donde explicas el papel que hizo el PSOE y por qué hizo lo que hizo con el rey, pero me parece que en escala de grados me parece más grave, me parece más amenazante Pedro Sánchez y sus socios que un partido como Vox, que es constitucionalista y que respeta la figura del rey. Bueno, es que yo no menciono a Vox en el libro. Yo me refiero en general a las adhesiones viscerales que se apropian desde el espectro de la derecha del rey. Y digo que los abrazos del oso matan, ahogan. Es decir, al rey hay que, más que quererle mucho, hay que quererle mejor. Y como mejor se le aprecia al rey, desde un punto de vista institucional, es no apropiándoselo, sino tratando de difundir la realidad de que el rey es una institución integral que encarna una magistratura que es transversal y que ampara la pluralidad de todos. Pero si lo que me tratas es de indagar sobre la postura de Pedro Sánchez, es que hay que distinguir. Pedro Sánchez con el rey ha tenido y tiene una relación razonablemente normalizada, insisto, y yo cuento con pelos y señales y creo que de una manera muy terminante los errores que ha cometido en esa relación con el jefe del Estado. Y fundamentalmente me centro en el 25 de septiembre, cuando vetó su presencia en la Escuela Judicial de Barcelona. Ahora bien, es cierto que Pedro Sánchez vive en una situación de contradicción política, ideológica e institucional. Y esa contradicción consiste en tener unos compañeros de viaje que no participan ni poco ni mucho con los elementos básicos que identifican la trayectoria política y constitucional del PSOE, entre ellos el de la adhesión a la monarquía como parte inseparable de las varias piezas que componen el pacto constitucional. Y hay determinados silencios de Pedro Sánchez en relación con la monarquía parlamentaria y determinadas faltas de ausencia de defensa del rey ante las impugnaciones que de su figura hacen sus socios, que tienen que ver con los equilibrios internos de ese gobierno. Por lo tanto, es verdad, y así lo reflejo, que Pedro Sánchez cabalga sobre una contradicción. Y en esa contradicción trata de salvar dos cosas que son difícilmente casables. Por una parte, una defensa activa de la monarquía parlamentaria y por otra, mantener un gobierno de coalición con personas que impugnan esa monarquía. No solamente que impugnan la monarquía, sino que impugnan el concepto global de la transición y, en particular, la Constitución de 1978, en el modelo territorial también, no solamente en la forma de Estado. Y esta es una situación verdaderamente anómala y no dejo de subrayar que es completamente anómala y que esto nos puede generar muy serios problemas en el futuro, porque es muy difícil mantener la coherencia política, institucional y constitucional en la actual situación, con un gobierno de coalición en el que están dos partidos juntos, pero no unidos. Es decir, no están identificados sobre los fundamentos esenciales del Estado democrático de la Constitución de 1978. Comenté un disenso, pero también tengo que comentar algo con lo que yo estoy de acuerdo y tú llamas la atención sobre dos puntos, dos sugerencias o recomendaciones en torno a lo que es el equipo que rodea a Felipe VI y creo que sugieres en un momento que no es conveniente, que hay que protegerle más. Por ejemplo, yo tuve esa sensación el día del 23F que le llevan ahí y el vicepresidente le ningunea, salen los representantes de los partidos del lado más del hemiciclo más siniestro a dejarle mal.
Es decir, y tú sugieres de alguna manera que hay que protegerle más al rey, y yo estoy de acuerdo. Y en relación a los discursos, después de aquel discurso magnífico del 2017, se echa en falta mejores discursos por parte de Felipe VI. Y creo que también es una sugerencia que me parece que haces, si no, corrígeme, y con la cual yo estoy de acuerdo. Creo que la gente que rodea al rey, y tú pones y elogias mucho la figura de Alfonsín y otros, serán muy buenos, serán abogados del Estado, serán fantásticos, pero me parece que el rey se está desgastando mucho yendo a algunos actos por culpa de esta doble contradicción en la que vive Pedro Sánchez. ¿Qué opinas? Bueno, ahí habría que hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, una cosa son los discursos que hace la Casa del Rey, que se someten después al refrendo del presidente del gobierno, de la presidencia del gobierno, y otra cosa son los discursos habituales del rey en distintos actos, que parten de borradores que vienen de los ministerios y que son muy planos y que, lógicamente, pues en la Casa tratan de mejorarlos, pero parten de unos borradores que vienen ya con las líneas generales muy, muy determinadas. Pero sí, efectivamente, critico que es necesario que las intervenciones del rey tengan un mayor contenido. Por ejemplo, tuvo bastante contenido y muy buen contenido el del 40º aniversario del frustrado golpe de Estado. La segunda cuestión es, desgastan al rey el hecho de que determinados partidos le planten, o que actitudes como la del vicepresidente segundo del gobierno, no aplaudiendo ni siquiera por educación la intervención del rey, ni siquiera la de la presidenta del Congreso. Pues yo tengo una sensación ambivalente. Pienso por una parte que quizás le pueden erosionar, pero por otra parte pienso que le pueden fortalecer. Porque en la medida en que esos partidos independentistas y Unidas Podemos, que lo que quieren es reventar el sistema constitucional, se muestren tan abiertamente hostiles al rey, hace que, por reacción, una inmensa mayoría se acerque más a la figura del rey y aprecie mucho más el papel institucional del rey. Porque vamos a ver, al final, ¿a cuántos millones representa Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, Bildu, y algún otro partido? Porque el PNV está en un terreno ambiguo. Aquí yo creo que hay mayorías aplastantes. Por otra parte, tampoco nos tenemos que extrañar de que en monarquías parlamentarias haya grupos activos republicanos, porque los hay en todas partes. Las monarquías parlamentarias en Europa representan las mejores democracias del continente. Me estoy refiriendo a Suecia, a Noruega, a Dinamarca, a Países Bajos, a Bélgica, al Reino Unido, Luxemburgo y España. Todos esos estados registran los más altos estándares de calidad democrática y de bienestar social. Y son todas ellas democracias plenas, incluida la española. Diga lo que diga el señor Iglesias. Diga lo que diga el señor Iglesias, España es una democracia considerada plena, naturalmente mejorable, como todo absolutamente en la vida. Pero es que, además, él, al afirmar que España no lo es, incurre en una incoherencia personal extraordinaria y casi extravagante. ¿Cómo el vicepresidente segundo de un gobierno puede decir que el Estado en el que él asume una representación de primer orden institucional no es una democracia plena? Oiga, ¿y usted qué hace cobrando de un Estado, por cierto, también la madre de sus hijos, cobrando de un Estado que dice que no es democráticamente pleno y que es muy deficiente?
pues váyase usted fuera de las estructuras de ese Estado y pelee por hacerlo más democrático, si usted cree que tiene algún déficit en ese sentido, pero no puede estar al plato y a las tajadas, no puede estar en la procesión y replicando. Por lo tanto, yo creo que esto, la inteligencia colectiva de la sociedad española lo percibe como una incoherencia de tal carácter que, lejos de perjudicar al rey, podría seguramente reforzarle. La última, José Antonio. Bueno, tienes palabras también muy elogiosas con Leonor, que comparto. También tengo una debilidad por Leonor, no lo voy a negar. ¿La veremos reinar a este paso? Sí, la veremos reina, pero más allá de del deseo o no deseo, más allá de, insisto, de la visceralidad, primero, la veremos reina por varias razones. Una primera porque su padre, Felipe VI, tiene capacidad para remontar esta crisis. Tiene capacidad para remontar esta crisis porque tiene una progresiva mayor aceptación popular. Segunda, porque en el espectro de fuerzas políticas no hay posibilidad de una apertura de un proceso constituyente que sustituya la forma del Estado, de monarquía a república, porque eso no sería una reforma, sería un proceso constituyente. Y en tercer lugar, porque Leonor de Borbón, la princesa de Asturias, ya está apuntando las mejores maneras posibles. Es decir, es una adolescente que está muy bien educada digamos, desde el punto de vista académico y a su nivel, tiene 15 años. En segundo lugar, es una adolescente que ha sido educada en las obligaciones que tiene en el porvenir y parece muy consciente de ello. Tenemos la suerte, entre comillas, de que sea también una mujer que va a coincidir con reinados de mujeres en países como Suecia o como Bélgica, en un siglo que es el siglo de las mujeres. Y para España puede representar una gran oportunidad, desde distintos puntos de vista, que tengamos en el siglo XXI una jefa del Estado. Porque nuestra última jefa del Estado pues, es del siglo XIX. Y yo creo que eso es ya un motivo de ilusión y de expectativa. Así que sí, yo creo que por razones institucionales, por razones de correlación de fuerzas en el Congreso y en el Senado, y por la propia personalidad de la heredera y del rey Felipe VI, creo que tenemos monarquía por tiempo indefinido. Bueno, esperemos que así sea. Y desearte, bueno, muchísima suerte con el libro. Gracias por estar con nosotros, José Antonio Zarzalejos, autor de este libro, Felipe VI, un rey en la adversidad. Un placer. Un placer, gracias.